Paz de Cristo, amigo, amiga que me estás escuchando. Damos gracias a Dios en esta hora por el tiempo que nos permites entrar hasta tu casa. Damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque sabemos que el que tú permitas un tiempo en tu vida, el escuchar la palabra de Dios, va a ser para ti una inmensa bendición. Permíteme decirte, amigo, amiga que me estás escuchando, que siempre la palabra de Dios causa una bendición en tu vida, porque es esta palabra de Dios la que transforma nuestro corazón y la que nos lleva al conocimiento pleno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar de un tema llamado el adulterio espiritual. Acerca de este tema es muy importante que lo sepamos y vamos a hablar acerca de lo que realmente es el adulterio espiritual y de las cosas que ahora son llamadas adulterio espiritual, pero que no lo son. Así pues, vamos a mostrar en el nombre del Señor Jesucristo este buen mensaje para ti. La primera parte y más importante de todas las cosas al momento de hablar acerca del adulterio espiritual es el que nosotros podamos comprender y entender que en toda la palabra de Dios lo más importante, el entendimiento más importante, la información más importante que el ser humano debe de conocer y de creer y de comprender es que existe un solo Dios. No 2 dioses, no 3 dioses, no 5 dioses, no 1000 dioses, sino un solo Dios. Y para esto, mi querido amiga y amigo que me estás escuchando, vamos a leer la palabra de Dios, porque es importante, de suma importancia, que todo el conocimiento que tú recibas sea siempre fundamentado en la palabra de Dios. Porque déjame decirte, amigo o amiga que me estás escuchando, que cuando tu corazón es convictado a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, a través de las Escrituras, acerca de cualquier tema en específico, tu fe es fundada y cimentada en el buen cimiento que es la roca, en el buen cimiento que es Cristo, que es la palabra de Dios. Y cuando esto pasa, amigo o amiga que me estás escuchando, tu fe no es fácil de mover. De hecho, considero que es inmovible. La palabra de Dios dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. También está escrito: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? También dice la Escritura: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estas escrituras las podemos encontrar en el libro de Deuteronomio 6, 4 al 9, Juan 14, 8 al 10 y Colosenses 2. Es importante, amigo, amiga que me estás escuchando, el que tú sepas que existe un solo Dios, que tú llegues al conocimiento y al entendimiento de esta gran verdad espiritual. Ahora bien, vamos a tomar de lleno el tema del día de hoy, el adulterio espiritual. Vamos a leer cuáles son las pruebas bíblicas sobre lo que sí es el adulterio espiritual. Como te dije, amigo, amiga que me estás escuchando,
La palabra de Dios nos indica y nos señala que cuando Dios mismo habló con el hombre, cuando Dios mismo tomó a un pueblo al cual Él tomó para mostrarse en él, dice la Escritura que Dios lo primero que les enseñó y quería y deseaba que ellos entendieran es que solamente había un Dios, que no había 3 dioses, ni 100 dioses, ni 1000 dioses. Él quería que entendieran que todos los objetos inanimados, como objetos en forma de hombre, de vaca, de becerro, de algún tipo de animal, de algún tipo de ser humano, de alguna especie de ángel, de alguna especie de monstruo marino y de cualquier cosa que el hombre o la imaginación del hombre pudiera imaginarse y que fuese tallada en una piedra, en un árbol, en una madera, que aunque fuese hecho de oro, etcétera, etcétera, todos esos son ídolos, ídolos que de ninguna manera tienen algún poder representando a Dios, porque Dios es uno y porque Él no puede ser representado con ningún objeto, de ninguna manera, en ningún tiempo. Así pues, el adulterio espiritual en ese tiempo básicamente era que cuando Dios se manifestó a su pueblo y lo tomó por su pueblo, es decir, al pueblo de Israel, para Él, el pueblo de Israel entero era su esposa y Él entonces su esposo amado. Así pues, cuando el pueblo de Israel se iba buscando otros dioses de madera, de barro, de bronce, de oro, cualquier otro dios que buscara, Dios lo consideraba un adulterio, lo consideraba que el pueblo se fue a fornicar a diferentes otros lugares con diferentes otros dioses. El adulterio espiritual, pues, básicamente nos da a entender que para Dios nosotros somos de Él como una esposa le es a un esposo. Es por eso que Él nos ama con ese amor y es por eso que Él espera que nosotros seamos siempre fieles a Él. La Escritura dice en el libro de Isaías 1:21 al 23, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. También dice la Escritura, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Así pues, amigo o amiga que me estás escuchando, la Escritura muestra claramente que cuando el pueblo de Israel, que era considerado la esposa de Dios, se iba a todo, cuando la Escritura dice que se iba a todo monte, a todo collado, debajo de todo árbol frondoso, significa que iba ahí a esos lugares a adorar ídolos. Así como en nuestros tiempos también existen en diferentes lugares, en diferentes cerros, en cuevas, imágenes talladas de madera, de oro, de cristal, de bronce, etcétera, representando a falsos dioses, a falsos señores, a falsas reinas del cielo o a reinas del cielo, etcétera, etcétera. Todas estas cosas es idolatría. Todas estas cosas es idolatría y además representa para Dios un adulterio espiritual, porque conociendo el hombre al verdadero Dios, se va cegado
tras lo falso, tras la mentira, tras los demonios. Así pues, apreciada amiga, amigo que me escuchas, cuando alguien te diga a ti, si conoces qué es el adulterio espiritual, recuerda que la palabra de Dios lo enseña. El adulterio espiritual es cuando tú, conociendo al Dios verdadero y único Dios, dejas su camino y sigues en pos de falsos dioses, de falsos ídolos. Así pues, apreciada amiga, amiga que me estás escuchando, así como te he mostrado qué es el adulterio espiritual, también te voy a mostrar qué no es adulterio espiritual. Muchas cosas se han dicho acerca del adulterio espiritual, especialmente en nuestros días, pero quiero que sepas, no como una opinión personal mía, sino lo que enseña la palabra de Dios. En algunas ocasiones, cuando tú eres miembro de una iglesia y vas a visitar otra iglesia, estoy hablando de una iglesia cristiana donde se cree en el nombre de Jesucristo, donde se predica el nombre de Jesucristo, donde se bautiza en el nombre de Jesucristo. Si tú vas a este tipo de iglesias y un día decides ir a otra iglesia, a visitar otra iglesia donde se habla el nombre de Cristo, donde se predica el nombre de Jesucristo, donde se vive y se lee la Escritura, algunas personas catalogan esto y dicen, estás cometiendo adulterio espiritual si te vas de esta iglesia a visitar esta otra iglesia. Pero ese no es adulterio espiritual, porque en las dos iglesias se predica al mismo Cristo, se ama al mismo Cristo, se enseña del mismo Cristo. Entonces pues, a menos que tú tengas otro Dios o que ellos tengan otro Dios, podrías llamarlo adulterio espiritual. Desgraciadamente, en nuestros días, en nuestras fechas, existen otros intereses en las iglesias que no son los meramente espirituales. Hay intereses económicos, intereses de poder, intereses territoriales e intereses carnales de muchos y diferentes otros tipos. Por eso es que los líderes en las iglesias prohíben a sus congregantes el asistir a otros lugares. ¿Por qué? Porque tienen miedo de perder alguno de estos beneficios materiales y no espirituales. Porque la palabra de Dios nos enseña que cuando el creyente cree verdaderamente en Jesucristo, se arrepiente de todos sus pecados, es perdonado de todos sus pecados, viene entonces el don del Espíritu Santo a la vida del creyente y él forma parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no está exactamente en algún punto territorial del planeta, no es un edificio, no es el más grande, no es el de color blanco, no es el de color azul, no es en el que asisten más congregantes o menos congregantes. No es el que tiene el predicador más hábil o el menos hábil. La iglesia de Cristo está compuesta de todos los creyentes, de todo el mundo, que conocieron el Evangelio y lo creyeron, que se arrepintieron de sus pecados, que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, que recibieron el don del Espíritu Santo. Esos, donde ellos estén, está la iglesia del Dios verdadero. Así que entonces pues, cuando un creyente verdadero visita otra iglesia, donde se predica y se enseña el nombre de Cristo, de ninguna manera puede llamársele esto adulterio espiritual. Inclusive, cometes el gran error, si lo haces, de estar mintiendo para empezar. Y segundo, de estar considerando que en la otra iglesia donde va la persona, no se predica el verdadero Cristo, no está el Espíritu Santo en ese lugar. Y si a ese lugar le llamas adulterio, entonces tú estás confesando que aquel lugar o tu lugar es un lugar de demonios, un lugar de ídolos, un lugar donde se predica y se enseña algo demoníaco. ¿Por qué es importante que lo sepas? Porque si tú le dices a un congregante que no puede ir a otra iglesia donde se predica el nombre de Cristo y lo llamas adulterio espiritual,
entonces solo hay una manera. O en aquel lugar se predican a los demonios o tú predicas a los demonios. Es importante que tú sepas y recapacites en esto, porque puedes cometer el error de estar mintiendo y de estar pecando contra el Espíritu Santo. Ten cuidado en estas palabras, amigo, amiga que me escuchas, o tú, ministro de la iglesia que me escuchas. El adulterio espiritual ciertamente se refiere y únicamente se refiere cuando tú estás buscando el nombre de Cristo, cuando tú estás en los caminos de Dios y te apartas de esos caminos para ir en pos de la idolatría, para ir en pos de ídolos, para ir en pos de la falsedad. Pero no puedes llamar de ninguna manera el adulterio espiritual si una persona va y busca en diferentes iglesias donde se predica el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Otra gran mentira que desgraciadamente he escuchado es que te dicen a ti, si ya vas a otra iglesia que no es cristiana y vas a una iglesia cristiana, es hipocresía. No. Si tú vas a una iglesia a la que tú vayas, sea una iglesia musulmana, budista, del camino que sea, y vas a otra iglesia a buscar la palabra de Dios, no puede llamarse hipocresía. Lo que tú estás haciendo es buscando la palabra de Dios. Es imposible que alguna persona, el primer momento en que pisa una iglesia, conozca toda la verdad del Evangelio. De hecho, en la mayoría de las veces cuando el cristiano ha llegado a su madurez espiritual, es porque ha pasado por un proceso donde ha buscado a Dios, donde se ha equivocado en los lugares que ha llegado. Y así te digo, mientras tú en tu corazón estés buscando a Dios, no importa en qué denominación, en qué religión, en qué sitio, en qué templo busques en este momento a Cristo, si tú el día de hoy estás buscándolo, no puede llamarse hipocresía. Estás sinceramente buscando a Cristo. Y cuando Él se manifieste, la luz del Evangelio se manifieste a tu vida, entonces tú vas a conocer cuál es la verdad. Y entonces vas a ser convictado en tu corazón por la misma Escritura de la verdad. No se puede llamar hipocresía cuando estás buscando a Cristo. La palabra hipocresía realmente significa cuando tú tienes dos caras. Es decir, que si, por ejemplo, un hombre dice amar a Cristo, pero se da la vuelta y busca o ama otros ídolos. Eso es hipocresía porque tienes dos caras diferentes, dos maneras de pensar diferentes. Pero no si tú estás buscando a Cristo. De hecho, no importa cómo estés tú, debes de estar siempre buscando a Dios. Otra palabra que he escuchado mucho es esta: si ando en lo malo, no debo de ir a la iglesia hasta que ya no peque, porque si voy, eso es hipocresía. Y esta es una palabra que he escuchado mucho del no creyente, pero también del creyente. Si tú estás en pecado, tú necesitas ir a la iglesia. Si tú estás en pecado, tú necesitas buscar de Dios. Tú necesitas abrir tu Biblia. ¿Por qué? Porque es Dios quien te va a sanar. Porque es la Biblia quien te va a mostrar dónde están tus errores para que tú puedas corregirlos. Amigo, amiga que me estás escuchando, si tú el día de hoy te has apartado de la iglesia siendo creyente, porque sabes que vives en una situación de pecado, acude con los siervos de Dios, acude a la palabra de Dios, habla con Dios para que Él te muestre cuáles son los pasos que debes de seguir para volver a estar en paz y en comunión con Dios. Pero no dejes de asistir a la iglesia, no dejes de buscar a Cristo, no dejes de buscar la comunión con Dios. También, si tú no eres creyente, y he escuchado que se dice, yo hasta que no esté haciendo lo malo voy a ir a la iglesia y entonces ya me voy a convertir y todo eso. No, amigo, amiga que me estás escuchando, la carne, el ser humano por sí solo, para empezar,
no le gusta sujetarse a la ley de Dios, pero tampoco puede, porque nosotros mismos, nuestra carne está habituada a hacer lo malo. Así pues, es necesario que tú tomes la decisión de rendirte a Cristo, que tú tomes la decisión de estar rendido totalmente a Jesucristo. Cuando tú tomas esa decisión, aunque tu carne no quiera, te rindes a Cristo. Y es entonces cuando tú vas a poder conocer la verdadera salvación. No es hipocresía, es saber que tienes una necesidad y necesitas de Cristo. En alguna ocasión nuestro Señor Jesucristo dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo te voy a decir así, amigo, amiga que me estás escuchando. Si tú tienes necesidad de Dios, acude a Dios. Entre más en pecado estés, más necesitas de Cristo. Porque solamente las personas que puedan decir: yo no tengo ningún pecado, yo no necesito a Dios, entonces ellos no pueden ir a la iglesia si no quieren. Pero realmente la Escritura también nos enseña que no hay ningún hombre bueno, no hay ningún hombre que haga el bien y nunca peque. Entonces, mi amigo, amiga que me estás escuchando, atiende a las cosas de Dios, busca la palabra de Dios. Recuerda esto: Satanás siempre va a estar buscando una u otra excusa para apartarte a ti de que conozcas el verdadero evangelio de Jesucristo. Así pues, amigo, amiga que me escuchas, la palabra de Dios nos enseña así. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Pedro nos estaba enseñando a nosotros que debemos de tener mucha conciencia, debemos de estar siempre firmes, siempre atentos, siempre vigilantes, de que aquellos que enseñan la palabra de Dios, la enseñen correctamente, en el sentido correcto, dando el entendimiento correcto a la palabra de Dios, y no aquellos que tuercen la palabra de Dios para cumplir deseos personales. Hay quienes manipulan la palabra de Dios para obtener beneficios carnales, como dinero, fama, como la creación de más iglesias, como todos estos títulos y demás, por los cuales ahora se pelea dentro de las iglesias. Pero tú, amigo, amiga que me estás escuchando, escucha lo que Pedro decía acerca de los escritos de Pablo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. No seas engañado, amigo, amiga que me escuchas. No seas engañado por aquellos indoctos, por aquellos inconstantes, por aquellos que falsean, que tuercen la palabra de Dios para satisfacer sus propios deseos. No hay otra manera de no ser engañado, amigo, amiga que me escuchas, sino el de que tú leas la palabra de Dios, que tú tomes la autoridad y leas la palabra de Dios, que tú tomes la decisión de escuchar la palabra de Dios. También dice la Escritura: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y con eso, amiga, amigo que me estás escuchando, creyente o no creyente en cualquier parte del mundo que tú estés, en esa escritura quiero que tú medites y que tú la guardes en tu corazón.
Primera de Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, porque uno fue el que murió por ti, su nombre Jesucristo. Uno fue el que dio la vida por ti, su nombre Jesucristo. Uno es el autor de tu fe, su nombre Jesucristo. Uno es el consumador de tu fe, su nombre Jesucristo. Uno es el que ha de venir en gloria, en gran poder, su nombre Jesucristo. Así pues, amigo, amiga que me estás escuchando, creyente o no creyente, por precio fuisteis comprados, porque uno fue el que fue humillado hasta lo sumo y fue puesto en una cruz. Uno fue el que fue traspasado por tus pecados. Uno fue el que sufrió, el que aguantó los insultos, los golpes y la cruz. Su nombre Jesucristo. Fuimos comprados por precio, por un gran precio. Somos pues servidores de Dios, que por gratitud servimos a Cristo el Señor. No os hagáis esclavos de los hombres. Lee las Sagradas Escrituras para que los hombres, aquellos que son inconstantes, que tuercen la palabra para beneficios personales, no te tuerzan la Escritura, no te lleven por el camino incorrecto. Vive y muere para Cristo. Por precio fuiste comprado. Arrepiéntete, porque el fin está cerca.